el vehículo en que venía yo, una puerta a puerta, quería adelantar otro carro y estaba lloviendo fuerte y sin darse cuenta que venía una mula en la parte de adelante, por esquivar la mula para no estrellarse de frente, perdió el control y ese carro empezó a voltearse. Yo me salí del carro, a mí se me abrió una parte de la cabeza aquí arriba, este brazo se me partió en tres, me hicieron una cirugía en todo el cuerpo, reconstrucción de colon, mejor dicho, hermano, en pocas palabras, yo soy mitad hierro, mitad humano. Entonces yo decía, ¿quién fue esa mujer que me colocó el manto? Y digo, bueno, la Virgen María. Aquí en el cielo brillante, consuelo en nuestro dolor, con tu ternura constante, nos llevas al Redentor. Apologética mariana, de la reina somos voz, fe y razón llenan el alma, y rosario dado por Dios. A quien Dios quiere muy santo, lo hace Mariano también. De la Virgen nuestra guía, nace un sí que siempre amén. A quien Dios quiere hacer muy santo, devoto lo hace también. De la Virgen nuestra madre, estrella del alba, amén, 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 amén. Muy, pero muy buenas noches, familia apologética mariana. Les saluda José Daniel. Bienvenidos. Vamos a tener hoy un programa muy lindo. Mi autopista a Roma, un camino de conversión. Tenemos un testimonio espectacular, un testimonio que ha sido muy atacado. Les comento, en ese momento que estamos grabando, es la cuarta o quinta vez que intentamos grabar. Déjame un segundo y bajo un poco la música. Es la cuarta, quinta vez que intentamos grabar. Eso es señal que vamos por el camino. Eso es señal que es un testimonio que va a generar muchos frutos. Por eso te invitamos a que te quedes hasta el final y puedas conocer a Ronald Caicedo, lo que el Señor ha hecho en su vida y lo que la Santísima Virgen María ha hecho en su vida. Un viaje inicia en mi corazón, paso a paso hacia la redención. Las luces guían hacia el destino, un camino lleno de fe y sentido. Mi autopista a Roma va, con historias que iluminan más, testimonios de amor y de verdad, un sendero hacia la eternidad. Ven conmigo y escúchalos hablar. En su andar encontramos paz. Mi autopista a Roma está abierta para todos sin mirar atrás. Hola Ronald, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Apologética Mariana, un placer tenerte, mi hermano. Hola José, buenas noches y quiero saludar a todos los que escuchan este maravilloso programa de Apologética Mariana, a los que apoyan este canal. Verdaderamente que estoy muy feliz por esta invitación, hermano. Y como tú lo decías, el Señor nos utiliza como instrumento y sé que lo que Él ha hecho en mi vida va a ser gran fruto para todo aquel que escuche este programa, para que lo difundan, quede hasta el final, para que escuche esta aventura de que Dios ha hecho en mi vida, hermano.
Bendito Dios, claro que sí, Ronald. ¿Te parece si iniciamos con una oración para entregarle todo a Dios y a la Reina del Cielo? Listo, mi hermano, empecemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a consagrar este programa, esto que vamos a hablar en este instante, a la presencia dulce, amorosa de nuestra Madre Santísima. Quiero que cada uno de los que estén ahí escuchando este programa puedan adiestrarse su corazón, pedirle a nuestra Madre que está en este momento, que nos escuche, que pueda hacer presencia en nuestra vida, que pueda ella derramar todas las gracias que fueron dadas a ella para cada uno de nosotros. Pídele a nuestra Madre que derrame la gracia que necesitas en este momento. Pídele a ella que te ayude a escuchar la voz de Jesús, ella que supo escuchar la voz de Dios, ella que en el momento de la anunciación supo decir, he aquí la esclava del Señor, que también nosotros sepamos decir esas palabras, decir al Señor, he aquí, somos los esclavos del Señor. Por eso, Madre Santísima, Madre de Amor, Madre de Misericordia, derrama el Espíritu Santo de Dios sobre este programa, sobre este canal, sella cada frecuencia, este internet, los electrodomésticos que estamos utilizando, para que el enemigo no tenga represalia en contra de nosotros. Sella, mamá, con la sangre de tu Hijo amado, todo, nuestra vida, nuestros negocios materiales, espirituales, nuestra casa, todo en este momento, Madre hermosa. Vamos a consagrarnos a ti diciéndote, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de fiel afecto me consagro en esta voz, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Una palabra a todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, queremos saber quién es Ronald. Ronald es un sacerdote, es un laico, tiene novia, está casado. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue esa preadolescencia? Estamos curiosos. Cuéntanos, Ronald. Bueno, primero que todo, Ronald Caicedo es un joven enamorado del Señor. Claro que tengo novia, soy laico de la iglesia, misionero, aún sigo misionando en nuestra madre iglesia católica. Entre manos me encuentro aquí en un lugar que estamos construyendo para hacer también encuentros espirituales. Por eso que me ven que tengo un rancho, es que estamos aquí en una construcción y bueno, van a escuchar un poquito de ruido, pero ustedes me disculparán. Soy ingeniero mecánico de profesión y bueno, lo más importante es que soy un joven que se deja todos los días enamorar del Señor, porque a diario el Señor nos seduce, a diario Él va entretejiendo nuestra vida y poco a poco, como le iré comentando, van a ver cómo el Señor fue entretejiendo mi vida, como dice el profeta Osea, con lazos de amor. Qué belleza, Ronald, qué belleza. ¿Y cómo fueron esos primeros años de tu vida? ¿Siempre estuviste en la iglesia católica? ¿Tu mamá, tu papá, abuelita te llevaban? No sé, cuéntanos un poco esa parte. Bueno, mi infancia fue bastante golpeada por, como en muchos hogares de Colombia y de muchas familias que me están escuchando, golpeada por violencia intrafamiliar. Mi papá, un hombre que tomaba mucho, muchas veces, a veces maltrataba a mi mamá, pero fue un hombre también que desde su infancia fue viendo eso, fue cargando con esas cadenas. Y la verdad es que de Dios solamente sabía que era como un superhéroe. O sea, nunca me hablaron como que tienes que ir a misa, es importante la gracia de Dios, es importante estar en gracia de Dios. No, nunca me hablaron eso. Pues mi primera comunión me acuerdo yo que mis papás tomaron toda la noche y me tocó presentarme prácticamente solo con mi primo a hacer mi primera comunión. Imagínense, eso nunca se me va a olvidar, ese momento tan maravilloso en donde ya dejaba yo verdaderamente de ser una criatura para convertirme en hijo de Dios, recibir su cuerpo, ya convertirme en un Cristo, porque cuando uno recibe a Cristo, se convierte en un Cristo. Fue un momento de mi vida bastante que no entendía. Y Dios yo lo veía como un superhéroe, así como que Él le hacía milagros, pero algunos cuantos. ¿Sabe? Cuando uno ve una película de Spider-Man, de Superman, uno ve que salva, pero unos cuantos, no salvan a todos, sino unos cuantos. Igualmente yo pensaba que Dios actuó así hasta que lo conocí, hasta que vi que Dios a cada uno de nosotros, vea, siempre está ahí. Lo que somos ciegos somos nosotros, porque muchas veces el dolor, el miedo, la angustia, las tribulaciones nos enceguecen. Y muchas veces perdemos el rumbo solamente nosotros, porque Dios siempre sigue ahí con nosotros, mirándonos, guiándonos, dándonos su gracia. Y eso lo vine a entender fue ahora, hermanos. No crean que desde el principio yo entendí, wow, no, no. Eso fue un proceso muy lindo que el Señor aún sigue haciendo en mi vida. Por eso este testimonio aún no termina, porque termina mi testimonio cuando muera. Entonces es un pedazo de lo que Dios ha hecho en mi vida. De hecho, Ronald, te digo que decía San Agustín que la conversión termina 10 minutos después de la muerte. Es decir,
La conversión es toda la vida, hermano. Queremos conocer cómo fue ese proceso. Queremos, si puedes contarnos un poquito de algunos detalles de cómo fue tu etapa en la adolescencia, en esa preadolescencia, porque nos acabas de decir que muy temprano hiciste la primera comunión, pero tus papás no estuvieron. Entonces, ¿cómo fue, digamos, esos primeros años de tu vida intentando caminar en Cristo, pero con unos papás que tal vez estaban alejados de Dios? Bueno, José, como te venía comentando, pues a mí nunca se me encaminó, nunca se me mostró que era importante estar dentro de la iglesia, pertenecer a la comunidad, que es lo más precioso que el ser humano puede tener. Pues yo hice mi primera comunión sin ninguna convicción, la hice porque tocaba, porque era un requisito, más no porque verdaderamente era algo que se me ha sembrado, una necesidad de recibir a Cristo. No, no, no. Yo vine a tener esa conciencia de Cristo cuando vine a tener una experiencia de Dios. Pero mi infancia fue una infancia, digo, no normal, una infancia anormal, porque normal es cuando uno tiene a Dios en el corazón y anormal es cuando no tiene a Dios. Una infancia anormal, digamos, golpeada por la violencia intrafamiliar, por muchas heridas, heridas que fueron evolucionando, porque en el momento no se fueron sintiendo, fueron evolucionando cuando llegué a la etapa del colegio, de los amigos. Ahí es donde empezaron los vacíos y empecé yo a ser el chachito de la clase, el que más hace reír, el que faltaba el respeto, el que se quiere tirar el hombrecito. Entonces, era por esos vacíos que tenía el corazón, porque solamente una carreta vacía es capaz de hacer tanto ruido. Y yo era una carreta que estaba tan vacía que necesitaba hacer ruido. Tanto ruido es que cuando llegué al grado 11, décimo 11, que ya uno se cree el hombrecito, el que ya lo sabe todo, digamos, los amigos empezaron a mostrarme otro camino, que era el camino de la droga, el camino de consumir. Y yo en medio de ese momento me dijeron, mira, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres ser libre? Claro, a mí se me abrieron sencillamente mi mente porque, claro, yo quería ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere ser libre? Y me pintaron que ese era un camino que me iba a dar, primero, libertad, segundo, me iba a dar alegría. Y hoy les digo a las personas que consumen droga, al contrario, eres la persona más infeliz, porque tienes que vivir dopada 100%. Y no eres la persona más libre, eres la persona más esclava. Llegué a estar tan esclavo que, hermano, para poder hacer alguna actividad, algo normal, algo básico, algo del cuerpo, tenía que consumir droga. Entonces llegué a consumir tanta droga que para mí fue una alegría cuando Dios entró a mi vida, porque fue algo que yo no hice ningún esfuerzo, Dios hizo todo. Y ahí es donde entiendo yo lo que me dijeron en ese retiro, que ojalá cualquiera persona viva una experiencia de Dios, que fue un retiro, puede ser una Eucaristía, puede ser un encuentro de pareja. Fue algo muy hermoso porque ahí me dijeron, solamente coloca el 1%, Dios coloca el 99%. ¿Y ese 1% cuál era? Yo preguntaba, ¿pero cuál es ese 1%? Y el 1% era decir, Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida, haz lo que tú quieras. Ese era el 1%. Y yo en ese momento, cuando estaba en ese encuentro de Dios, que más adelante voy a comentar cómo fue esa experiencia, le dije, Señor, entra en mi vida. Y fue algo maravilloso porque yo sentí como cuando esos huracanes suceden así en Miami, en Estados Unidos, que se llevan todo, hermano. Yo sentí que el Señor se llevó todo. Se comenzó a llevar todo. Y dejó cositas, pero son cositas que en el proceso Él está arrancando. Porque para eso es necesario que en el proceso el Señor siga puliendo esta gran obra. Como dice una canción, somos vasijas en sus manos. Y Él nos va puliendo hasta que, ¿qué? Hasta que comencemos a servirle al Señor y vamos entrando al horno. Y en el horno veremos si esa masilla estuvo bien preparada o si hay que volver a desarmar esa masilla para volver a prepararla. Entonces, nuestra vida, hermano, en pocas palabras, como dice San Francisco de Sales, es ¿qué? Un combate espiritual. Vamos a estar en un combate a diario, a diario. Por eso aquellas personas que están viviendo dificultades en su vida, yo hoy te digo desde este canal, José, no tengas miedo. Ánimo, hermano, sigue luchando. Si la guerra es más grande, porque gran fruto vas a dar. Así como sucedió en este programa, 4 veces grabándolo, inconvenientes con el sonido, con la cámara, con el internet, son cosas que uno decía, pero venga, si todo está saliendo bien, ¿qué pasa? Es porque, vea, el ataque, el demonio no quiere. Es más, no quiere que tú escuches las maravillas de Dios, porque es que hoy el mundo nos está mostrando que la decisión de todo. Hoy el mundo nos está mostrando cómo, entre comillas, el demonio está ganando. Porque hoy vemos prácticamente una gran victoria del demonio. Muertes, asesinatos, familias destruidas, matrimonios destruidos, jóvenes en la droga, jóvenes en la prostitución. Pero, hey, te digo algo. Dios con testimonios como estos
hace más ruido que lo que hace Satanás. Qué lindo, Ronald. Tienes toda la razón, así es. Y regresándonos un poquito a esa primera parte que nos contaste, que pudiste, bendito Dios, entrar al tema de drogas, al tema de ese mundo. ¿Cuántos años tenías? ¿Qué te decían tus papás? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poco, porque tal vez hay muchos jóvenes que han pasado por esto y seguramente les va a edificar mucho. Bueno, José, te comento que mis papás no sabían nada. Esto fue de cosas de pelado de colegio, o sea, cosas de que vamos para un paseo antes en los colegios, que a final de año, antes de vacaciones, nos íbamos para paseo. Entonces, como yo era el que hacía el ruido, era la carreta vacía, en un paseo me acuerdo que hicieron del colegio, los pelados quisieron llevar droga y ese paseo nos pegamos una, mejor dicho, cosas, comenzamos a consumir droga a dos manos y fue desde ahí donde comenzó ese mundo, esa avalancha, hasta que fácilmente nos cogieron en el colegio, hicieron una requisa de maletines y nos pillaron el grupo que había droga, entonces nos llamaron a todos los padres de familia, mejor dicho, ya mis papás se enteraron, fue algo bastante traumático para ellos, pero en cierta forma ellos veían que tenían una culpabilidad por todo lo que pues estamos viviendo dentro de nuestra familia, esos maltratos, mi papá con el alcohol, mi mamá que pues nunca desde niño pues nos dio digamos ese afecto amoroso, sino que mi mamá era por las heridas, nos gritaba, cosas que no entendía, pero más adelante van a ver cómo mi mamá fue también transformada, mi papá fue transformado, una cosa espectacular, pero fue una niñez bastante golpeada. Yo tenía aproximadamente entre 17 años, donde comencé a vivir toda esa avalancha, todo ese mundo comenzó a venirse como entre comillas, como abajo, pero a partir de los 19, 20 años, vi la luz en medio de toda esta oscuridad y esa luz fue a través de un amigo mío, el que conmigo iba a la rumba, el que iba conmigo a bailar, que mejor dicho, echábamos más mentiras, me acuerdo yo para levantar a una mujer y decíamos que éramos de la SIJIN porque tenía una moto grande, que éramos de la SIJIN, que éramos policía, que no sé qué, y ese amigo, en medio de todo ese desorden, ese frenado que teníamos, le hablaron de esos retiros que hacían. Y entonces para Semana Santa él dijo, mira, hay un retiro, un encuentro, vamos a ir para ver qué pasa, porque hay cosas que no están bien. Y ese amigo me invitó y yo por salir el paso le dije, bueno, listo, vamos, vamos, vamos. Pero el día que llegó el retiro le dije, no, hermano, yo tenía mi objetivo, yo me había conocido una muchacha. Nos íbamos para por detrás del Suana donde hacen campi, parejita, primera vez que yo me pierdo así solo, y decía, una mujer, no, mijo, yo fui para un retiro, estás loco. Yo le dije, no, yo me comencé a echarle mentira, no, que no pude, que no sé qué, porque eso sí era bueno yo, para echarle mentiras, ¿no? ¿Qué tal? Que no sé qué. Y me fui para el Hotel Suana, allá en ese campi bacano, elegante, chévere, pero mira que cuando Dios llama a uno, Él no se cansa de tocar la puerta. Y a veces nosotros no le hacemos caso a Dios. Mira, hoy en día yo digo, mira, cuando tú no eres obediente a Dios, algo te sucede y tú empiezas a culpar cosas, pero es mentira, Dios te está hablando. Dios te está diciendo, mira, por ahí no es, por ahí no es. Entonces, el día que me acuerdo yo que sea que fuimos al camping, bacano, entonces, como íbamos varias parejas, otros amigos que yo había conocido, cada quien iba con sus novias, bueno, pensamos armar la carpa, tan chévere. En medio de eso, como ya teníamos hambre, entonces las mujeres iban a cocinar y los hombres queríamos jugar un partido de fútbol. Ahí en las playas detrás del Suana había como un evento, porque ese fin de semana era un puente. En Santa Marta, por lo general, en Semana Santa, no son Semana Santa, sino Parranda Santa. Habían como artistas y conciertos. Bueno, había unas vallas publicitarias esa de Postobón y esa cuestión como ponen en los estadios. Y empezamos a jugar fútbol, tan, tan, tan. En un momento donde yo fui a patear el balón, había un perno sobresalido y fui a patear el balón y el dedo pequeñito del dedo se me ha sabido cortar todo y quedó guindando, o sea, me reventé todo, hermano. Ahí tuvieron que irme corriendo a la clínica a coger puntos y el doctor me dijo, no puedes estar en zona húmeda, tienes que viajar para Barranquilla. Entonces él me cogió puntos y para mí era lo más lindo de todo. En una clínica no había anestesia, tocó qué, mano a mano. Y yo sentía el dolor del punto y cada vez que yo sentía el dolor del punto, en el fondo yo iba recordando por qué no fui al retiro, por qué no fui a esto. Entonces, mira cómo Dios fue como que sin necesidad. Yo tenía un recargo de conciencia. O sea, la misma conciencia me estaba diciendo, mira, viste, todo esto es culpa tuya, esto te lo buscaste, pero era Dios que me estaba hablando en el fondo del corazón. Mira, yo no sé si a los que están escuchando este programa le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Uno, en la conciencia hay como dos voces. Una que se escucha lejano, que te dice, no lo hagas. Y otra que se escucha cerca que te dice, hazlo. Y muchas veces le hacemos caso a la voz hazlo, que pensamos que es la voz de Dios, pero mentira, es el demonio.
que Él te habla, porque Él nunca puede entrar a nuestro corazón. Por eso es que la voz de Dios se escucha tan lejano, porque Dios sí puede entrar al corazón. Y Dios te habla desde lo más profundo del corazón. Es tanto que es que por eso es que recibimos la hostia, porque Dios se hace morada en donde, en el corazón. Ese es el sagrario más perfecto. Y por eso es que lo escuchamos tan lejos, porque decía un santo, del oído al corazón hay una cuarta, pero parece un abismo. Porque es tan lejos que muchas veces el hombre, por eso es que hoy en día en las predicaciones escuchamos testimonios, escuchamos prédicas hermosas y no nos convertimos, porque de aquí a aquí, hermano, hay un abismo gigante, pero el demonio que está aquí hablándote, porque dice la palabra de Dios, anda como león rugiente, ese sí lo escuchamos enseguida, ese sí le decimos de todo, ese sí le obedecemos. Entonces, a mí me pasa mucho eso, esa voz que el Señor me decía, ves al retiro, y en el fondo él me decía, no, como ahí vas a perder tu oportunidad, tú eres bobo. Y yo le hice caso a esa voz y no le hice caso a la voz del Señor que me está hablando en el corazón, hermano. Ronald, muy bonito eso lo que nos cuenta, ¿cierto? Muchas veces escuchamos la voz que no viene de Dios y ahí nos dejamos engañar muy fácilmente, como por ahí te pudo haber pasado a ti. Y está claro que el paseo fue fallido, no llenó tus expectativas. ¿Qué pasó después de ese paseo? ¿Fuiste con una amiga o novia? ¿Se fortaleció el noviazgo? ¿Se terminó? Cuéntanos, ¿qué pasó después del fallido paseo? Bueno, mi hermano, el paseo acabó el mismo día, porque el mismo día que llegamos, el mismo día que me sucede lo que me sucede. Y quiero decirle a las personas que escuchan este testimonio que muchas veces nosotros le damos importancia y con esto no quiero pronto generar una discordia, no, sino que muchas veces uno coloca su interés, ya sea en el dinero, en una persona, y termina defraudado. Cuando tú colocas tu interés totalmente en Dios, hermano, nunca serás defraudado. ¿Qué sucede? Que después que yo entonces salí, el doctor de la clínica me dijo, mira, no puedes estar en zona húmeda, menos en arena, porque es una herida profunda, te cogimos puntos, tienes que guardar reposo, mantener el pie alzado. A mí me tocó viajar para Barranquilla. En ese momento la novia mía, como estaba con una prima allá en la playa, yo le dije, bueno, listo, si quieres quédate tú, porque ajá, pues, ¿cómo te vas a venir por mí? O sea, bueno, yo me vine solo para Barranquilla y como a la semana ya, a la semana me entero porque lo vi, ella saliendo con otro amigo mío. O sea, lo vi porque lo vi en un centro comercial que iba pasando así, se me dio por mirar para allá y dije, ve, que vi, cuando vi que se estaban besando, dije, epa, claro, eso comenzó a entretejerse desde ese momento en la playa. Inmediatamente esa persona la dejé, no le dije nada, simplemente me alejé de ella. Y ahí es donde vine a enterarme, yo dije, o sea, perdí una oportunidad de encontrarme por Dios, por entre comillas darle una oportunidad a una persona que verdaderamente no estaba valorando lo que realmente era el amor. Entonces, fue como otro llamado que Dios me estaba haciendo, porque Dios me hizo muchos llamados. Ese fue otro llamado que me sacudió y aún yo estaba resistente. Yo no quería ese retiro todavía. Entonces fueron sucediéndome más cosas que les voy a comentar, como por ejemplo la muerte de mi abuelo. Mi abuelo, después de que yo salgo de trabajar como a las 6 de la tarde, mi abuelo vive en un pueblo en Magdalena que se llama El Piñón Magdalena. Ya llevaba 3 días muerto, nadie sabía nada hasta que mi mamá llamándolo y pensaba que mataba en el monte, como él tiene un montecito donde sembraba y esa cuestión, él había muerto en su casa durmiendo. Fue una muerte muy linda, ojalá tuviéramos una muerte así durmiendo, muriéramos como la Virgen María. Él murió durmiendo y los vecinos de al lado, fue con el olor, fue cuando comenzaron a avisar, mira, no abre la puerta, tumbaron la puerta y lo encontraron ya prácticamente en un estado bastante, llamaron a la familia. Y fue ese momento donde nos tocó viajar de noche hasta ese pueblo que era bastante peligroso porque estaba bastante sumergido los grupos delincuenciales. Y bueno, Ronald, cuéntanos un poco, cuando pasa ese suceso de tu abuelo, ¿cuántos años tenías? ¿Cómo asimilaste eso? Bueno, José, aproximadamente tenía entre ya 19, 20 años. Para mí ya fue como el último llamado que Dios hizo a mi vida. Fue como cuando ya a veces cuando uno dice, pues yo lo entendí así, fue como cuando ya uno dice, ya esta es la última vez que voy a decirle a esta persona, si ya no, lo dejo quieto. Entonces fue algo muy doloroso para mí. Fue ya el día que yo dije, no, yo esto no le encuentro sentido a mi vida, a pesar que tenía un buen empleo, porque trabajaba en ese momento en la mina de Drummond, tenía un buen sueldo, mejor dicho, me habían felicitado en el trabajo porque había sido un excelente trabajo, mejor dicho, tenía felicitaciones, estaba enamorado. Entonces, no era por cosas festivas, ya era un vacío que nada lograba llenarlo, ni el dinero del mundo, solamente Dios. Y fue el momento donde ya, definitivamente, José, ya yo dije, no, aquí necesito yo una experiencia de Dios. Y para mí fue el regalo más grande que yo en ese momento, desde mis 20 años, me hice en mi vida. Fue el momento donde le dije, Señor,
no soy nada, tú lo eres todo, toma mi vida, timonéalo, haz lo que tú quieras. Y definitivamente, José, que hoy a mis 33 años he podido decir, Dios ha sido grande conmigo, ha sido maravilloso, he visto su mano poderosa. Tanto es que cuando miro esta obra que estamos construyendo, que es un lugar para la Madre de Dios, hermano, ha sido una cosa maravillosa, sin dinero, José. Mira, aquí puedo decir yo, esto es algo maravilloso de Dios. No, yo no tengo un sueldo de una empresa, pero Dios, vea, no me ha dejado en vergüenza. No sé dónde me sale dinero, hermano. Mi trabajo, me salen clientes, sacerdote me llama. Yo hoy en día, antes era ingeniero mecánico, hoy en día confecciono ornamentos para sacerdote y ha sido una experiencia maravillosa, hermano. Hace poquito me llamaron unos pares de Argentina donde yo ni conozco Argentina y esos tipos enamorados me mandaron a hacer una cantidad de casullas para la fiesta de María Auxiliadora. Tanto fue que me comenzaron a recomendar otro y hermano, y ha sido una bendición y cuando uno le va súper bien, uno tiene que ser generoso en las cosas de Dios. Y yo decía, si yo me pude encontrar con el Señor, si yo pude tener una experiencia maravillosa con el Señor, quiero prestar lo que Dios está haciendo en mi vida para que muchas personas también puedan vivir esa alegría que yo estoy viviendo. Qué lindo, Ronald, qué lindo. Realmente son los regalos de Dios. ¿Y qué pasó en ese retiro? Cuéntanos. Bueno, José, fue un retiro que dura aproximadamente 4 días. Cuando yo fui, la verdad, no iba con ninguna expectativa, simplemente fui porque decía, bueno, el amigo mío que sí fue, que ese hombre, después que fue ese retiro, me acuerdo yo, aquí quiero volver un poquitico atrasito, cuando él fue a retiro, te acuerdas que yo estaba con el pie jodido, a mí me llaman de ese lugar donde hacen los retiros, mira, William Quiró fue a retiro, tu amigo, entonces si puedes escribirle algo para que él se sienta motivado, alegre, a vivir esa experiencia de Dios. Yo en ese momento le comenté a otro amigo mío que era amigo, éramos tres amigos, era Pablito, William y mi persona, éramos tres amigos muy cercanos. Entonces en ese momento llamé a Pablo y le dije, Pablo, vamos a hacer una maldad, William. Voy a comprar un preservativo, se lo mando en la carta y le digo, mira, aquí te está esperando tal, un hombre, una exnovia de él. Y en ese momento Pablo me dice, mira, con las cosas de Dios no se juega. Mándale una carta. Entonces yo le mandé, simplemente le dije, ojalá encuentres el amor de Dios. No me acuerdo ni qué le escribí yo, pero sí le dije así, ojalá encuentres el amor de Dios. Y me acuerdo que ahí me llamaron a ese encuentro. Bueno, ya yo iba más o menos con el pie porque ya iban como 3 días, ya los puntos habían ya como un poquito cerraditos. Fui al encuentro de que me habían invitado. Cuando yo llego, ahí me llaman y me dicen, no, que ellos, los participantes llegan a las 7 de la noche para que lo esperen. Entonces, en ese momento, mientras uno esperaba, habían personas gritando, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Yo no entendía nada de eso. Yo dije, no, qué pereza esta gente aquí, ¿no? Al lado donde hacen esos retiros hay un billar conocido en Barranquilla. Entonces me encontré con otro amigo que había ido y le dije, no, vamos a billar mejor, hombre, vamos a hacer aquí esperando a esta gente loca aquí gritando, ni que nada, hombre, que ni quién como Dios, ni nadie como Dios, vamos a jugar billar. Y nos pusimos a jugar billar, hermano. Ese día como nunca, ese bus se retrasó hasta las 9 de la noche. Sabía, porque había un trancón allá en la zona de Puerto Colombia, no sé dónde era ese retiro en ese momento, había un trancón. Y bueno, nosotros alegres en el billar, dele la cerveza y dele el taco y dele. Me acuerdo yo que como a las 9:40, 9:30, entra Willy a ese billar y me da un abrazo, hermano, que para mí fue el abrazo del mismo Dios. O sea, un abrazo maravilloso. Y le vi una alegría en su rostro, que ahí fue donde prácticamente también fue un choque, que yo dije, no, aquí algo ya fuerte está pasando. Y cuando fui a ese retiro, yo le comenté y le dije, William, voy para retiro. William me organizó el bolso, me organizó la boleta, toda la cuestión de esa de logística que uno necesita para el retiro. Y cuando llegué al retiro, la verdad, iba con una expectativa muy mínima. No creí mucho, incluso en todo el retiro, los 2 primeros días, aburrido, hermano. Tan aburrido era, yo parecía una rata envenenada, que no sabía dónde llaman, dónde meterme. Entonces decían que suban, bajen, ¿no? Y llegó un momento donde yo dije, no, suban, yo me fui por un lago de la Virgen por allá y me quedé un rato mirando el lago ahí y yo decía, no, estoy aburrido, estoy que me voy de aquí. Ese momento se me acerca un misionero y me dice, no, mira, dale la oportunidad al Señor, que te conquiste, que te enamore, no te preocupes, sube, que va a haber una charla maravillosa. Bueno, yo subí ya como al tercer día, que es el día donde le dicen a ese día, el día de la misericordia. Hay una actividad muy bonita. Antes de lo que iba a suceder, había una actividad muy hermosa que era encontrarse con Jesús en Eucaristía, pero antes hicieron una oración y entró un misionero, me acuerdo yo. Ese misionero fue a hacer una oración fuerte, una oración bonita. Y en ese momento él llegó, yo estaba sentado, yo estaba tan aburrido que decía, ya yo perdí, aquí se perdió esa plática. Entonces él dijo, bueno, cierren los ojos,
van a preguntarle con sus ojos cerrados a Dios si verdaderamente Él existe, que entre a tu corazón. O sea, Él comenzó a hacer una oración bien bonita, pero no fue una oración tan obligada, sino una oración, para mí fue una oración, para mí Dios tomó ese misionero para hablarme a mí, o sea, especialmente a mí. Fue algo, porque es que yo sentí que todas las personas que se me acercaban era como una obligación. Entonces yo me sentía como tan saturado que por eso es que yo había cerrado mis oídos a Dios, ay, porque yo sentí una cosa que, pero mira, pero dale la oportunidad, pero que no sé qué. Entonces yo sentía como una culpabilidad, porque yo decía, pero ¿cómo hago si yo no sé? A mí nunca me han hablado de Dios, yo no sé quién es Dios, o sea. Pero ese misionero me dijo algo, unas palabras muy lindas, me dijo, cerrar los ojos no significa que tú vas a suceder algo extraordinario, simplemente hazlo, compruébalo. Y yo en ese momento cerré mis ojos. Vea, hermano, no sé si a alguna persona que está aquí le ha pasado, pero hay un momento donde uno empieza a llorar que uno no se puede controlar. Yo empecé a llorar y no me controlaba, y yo lloraba y no me controlaba, y yo lloraba, y cuando yo abrí mis ojos, hermano, yo sentí como cuando ya se me quitó un velo y empiezo a ver la realidad de mi vida como una película así desde niñito, todas las heridas, todo, pero cómo Dios estaba ahí y cómo Él ha podido sanarme. De tanto que yo sentí como cuando, mejor dicho, yo sentí tanto amor, hermano, que había una frase en esa finca que decía, donde no hay amor, siembra amor y cosecharás amor. Y fue la frase que yo tomé y he tomado para mi vida, porque ha sido una frase que la he tomado, hermano, para vivirla. Porque uno cuando uno escucha la palabra de Dios y el Evangelio es para vivirlo, no para escucharlo ni hacerlo ahí, uno para hacer una lección divina. Hay muchas personas que se me acercan a mí y me dicen, ay, ¿cuál ha sido la práctica más importante que te ha mantenido en este camino, hermano? Mira que tú llevas tanto tiempo. La práctica más importante es escuchar a Dios todos los días, la lección divina. Yo apenas me levanto, hermano, lo primero que hago es leer lo que Dios quiere para mí. Y me lo tomo es para mí, no para el de al lado, ni para el de la comunidad, ni para el que me hizo mal, ni para el que me traicionó, ni para la que se fue, ni para la que no se fue. No, es para mí. ¿Qué Dios me quiere decir hoy a mí? Hoy, por ejemplo, el Evangelio me está diciendo, ve, sé tu misionero, ve, te he dado la potestad, te he dado los carismas, te he dado el don. ¿Qué estás haciendo con esos dones? ¿Qué estás haciendo con ese carisma? Entonces, es algo muy maravilloso. Y yo en ese momento cerré mis ojos, hermano, y yo sentí todo eso, hermano. Fue una experiencia tan profunda de Dios que yo quise en ese momento llegar a mi casa, pedirle perdón a mi papá y hacer eco esa frase que escuché en esa finca. Donde no hay amor, siembra amor y cosecharás amor, hermano. Qué belleza, Ronald. Entonces tu autopista a Roma fue ese retiro. Pues, hermano, fue la iniciación de mi autopista a Roma, porque fue como, digamos, ¿a usted no le ha pasado que cuando uno llega a un país que no conoce, una ciudad que no conoce, que hay un letrero primero que dice a continuación, aquí inicia Medellín, pero falta recorrer un poquito más para llegar a Medellín? Igualmente ese retiro fue a mí así. O sea, fue como un inicio para recorrer esa autopista a Roma y que la sigo recorriendo, hermano. Aún no he llegado, aún voy en camino. Y Ronald, bueno, viviste ese retiro. ¿Qué pasó después? Bueno, hermano, después que viví ese retiro, sucedió algo extraordinario. Otro, digamos, momento maravilloso que ha sucedido en mi vida, porque después que viví ese retiro comencé a consagrarme, empecé a vivir una vida hermosa en el Señor, un proceso, porque es que hoy en día lo que nuestra iglesia católica le hace falta ha sido procesos. Muchas personas van a misa y piensan que tienen un proceso. No, hermano, ir a misa no es un proceso, ir a misa no es un proceso. Un proceso es dejarse todos los días moldear por Dios, que nuestro temperamento, que nuestra ira, que nuestra soberbia vaya amenguando, o sea, vaya bajando, vaya siendo dominada por Dios, porque el mundo hoy en día nos está diciendo, mira, si tú tente amor propio, ámate a ti mismo, hermano, váyate de ego, y el ego destruye, el ego enceguece, el ego nos vuelve ciego a la voz de Dios, nos vuelve sordo a la voz de Dios. Entonces, después de ese retiro empecé a iniciar ese proceso de consagración. Y sucede algo maravilloso. Voy a un retiro que me invitan de todas las personas que estaban consagradas. Era para todos los misioneros en ese momento. Un retiro maravilloso. Habían traído un padre que se llama el padre Juan de la Cruz, Juan Ignacio de la Cruz. Padre que lo amo mucho. Ha sido uno de mis directores espirituales. Un padre con una espiritualidad preciosísima. Y el padre en ese retiro nos enseñó una canción hermosa que decía, déjate, déjate que te consuma. Bueno, una canción preciosísima. Y en medio de esa oración el padre está diciendo, pero abandónese en el Señor, abandónese misionero, déjalo todo por el Señor. Yo en ese momento, yo quería servirle al Señor, pero no podía porque yo trabajaba en una mina que solamente me daban escasamente poquito tiempo para compartir tanto en familia como en mi vida, que yo quería servirle al Señor. Y yo le decía, Señor, yo quiero abandonarme en ti, pero no sé cómo, Señor, abre tú los caminos. Bueno,
Resulta y pasa que uno de esos fines de semana que me dieron permiso de la mina, me dieron un permiso un fin de semana, un amigo mío que fue siervo conmigo, me dice, bueno, ven aquí a Riohacha, haz un grupo de oración, ven, te invito para que conozcas. Yo no había conocido Riohacha y me fui para Riohacha, hermano, allá a vivir un encuentro maravilloso. Cuando llego allá me dicen, mira, hay un grupo de oración, ¿quieres dar la prédica mayor, la prédica menor? Yo no sé ni qué era prédica mayor ni prédica menor, porque yo en ese momento para mí era nuevo. Yo le dije, no, hermano, dame la menor, pensando que la menor era más cortica. Bueno, eso de hablar sobre un santo. En ese momento estaba el bololó de este santo mexicano, San José Sánchez del Río, que lo iban a canonizar. Entonces estaba revolucionando todos los periódicos, las redes, la televisión. Y empecé a investigar sobre ese santo, a mirar. Y hay una frase que me causó una curiosidad, era que San José Sánchez del Río le dijo a su mamá que nunca había visto el cielo tan fácil como ahora. O sea, estaba tan regalado el cielo como ahora. Y yo esa frase la coloqué en mi estado en ese momento tenía otro Facebook, de mi Instagram, y le dio tanta gente me gusta, y bueno, comencé a hablar de ese santo en mis redes, no sabiendo que el día siguiente iba a tener una experiencia tan maravillosa con Dios como la de ese retiro. Fue una experiencia de un accidente que me sucedió el día siguiente, un accidente de Riohacha a Barranquilla, llegando al peaje de Tasajera, antes del peaje de Tasajera, después del peaje de Tasajera, en el kilómetro 22, 23, no recuerdo muy bien, hay una curva, el vehículo en que venía yo una puerta a puerta, quería adelantar otro carro y estaba lloviendo fuerte y sin darse cuenta que venía una mula en la parte de adelante, por esquivar la mula para no estrellarse de frente, perdió el control y ese carro empezó a voltearse. Yo me salí del carro, a mí se me abrió una parte de la cabeza aquí arriba, este brazo se me partió en tres, me hicieron una cirugía en todo el cuerpo, reconstrucción de colon, mejor dicho, hermano, en pocas palabras, yo soy mitad hierro, mitad humano, tengo más platina que hueso. Fue una reconstrucción total. Los doctores cuando llegaron decían, hermano, eso es un milagro. Tanto fue, y quiero dar este testimonio públicamente, que el doctor que me atendió en ese momento no creía en Dios. Era un doctor ateo prácticamente, no creía en Dios. Pero algo curioso que él como que Dios también le estaba haciendo ese llamado. Porque cuando él comenzó a entrar en UCI es prohibido tener cualquier objeto que no sea cosas de UCI. No pueden haber ni rosarios ni imágenes, pero en la UCI mía apareció una iglesia. So, había una imagen de la Dolorosa, había el rosario que me había estrellado, había otra agüita de agua bendita, agua exorcizada, aceite exorcizado, y él cuando llegaba y veía todo eso, él decía, pero ¿esto qué es? Y bueno, pero él no decía eso, pero se quedaba como que una duda, ¿me entiende? Hasta que un 8 de diciembre, me acuerdo yo, que el doctor me dijo, yo estaba con máquina de respiración porque había perdido un pulmón, estaba con una máquina, solamente me la quitaban 5 o 10 minuticos y volvían a colocármela de nuevo como para descansar porque ella era totalmente apretada aquí y aquí me estaba cortando aquí, me estaba cortando acá. Entonces me la quitaban, era como unos 3, 5 minuticos, decía máximo, para descansar y volvían me la colocaban. En ese momento que me estaban quitando la máscara, el doctor llega y me dice, voy a cambiar de turno hoy porque quiero que me enseñes a orar. Eso que ustedes guindan ahí, eso es el rosario, quiero que me lo enseñes a orar. Entonces yo en ese momento le dije al doctor, yo no podía hablar mucho, le dije, doctor, imprímase el evangelio de hoy y busque los misterios del día de hoy. Escriba así en Google que ahí le aparece. Pues el doctor apareció con una hojita y yo comencé a hacer el rosario con él. Pero en ese momento él le daba miedo porque yo cuando hablaba me empezaba a saturar, empezaba a bajar el ritmo cardíaco y todas esas cuestiones que los médicos saben. Y él me decía, trata de no hablar poco, hazlo. Bueno, ese fue un 8 de diciembre, nunca se me olvida, fue un día espectacular. Bueno, y ahí el doctor como que ya había visto algo en mí. Y en medio de esa conversación él me decía, ¿sabes por qué estoy aquí? Porque aún no puedo entender cómo tú sigues con vida. No puedo entender que tu accidente fue a las 3 de la tarde, un 26 de noviembre, día de la Medalla Milagrosa. Tú estás tirado prácticamente en esa carretera con pleno aguacero, casi 40 minutos, más a ti te den un paseo millonario porque me recorrieron casi la ambulancia. En vez de llevarme a Santa Marta, que estaba más cerca, me trajeron a Barranquilla y a la Clínica Campbell. Imagínate, la Clínica Campbell que quedaba lejísimo. Imagínate, trancones de Simón Bolívar, de semáforo. Y entonces el doctor decía, eso era imposible, tú duraste prácticamente en todo ese trayecto más de 40 minutos. Tus pulmones vinieron totalmente apachurrados, porque los pulmones son como una vejiga, quedaron apachurrados. Nosotros nos tocó hacerte una cirugía, colocarte manguera, drenaje para los pulmones, para sacar el agua de los pulmones. Y hermano, o sea, no entiendo. Tu cirugía, que fue recorte de colon, de intestino delgado, era para que durara máximo 1 hora, hermano. Yo sentía que mis manos se movían rápido. Tú en media hora ya estabas cosido, entubado. Cuando a una persona le entuban,
es una persona que más del 70% está muerto y el 30% vivo. Y él me decía, o sea, no entiendo cómo fue tu recuperación, si nosotros nos dábamos signos para que tú vivieras, o sea, ninguno de nosotros tenía una fe que tú ibas a vivir. Y yo en el fondo le decía, doctor, es que aún no está creyendo todo lo que Dios está haciendo. Aún le cuesta creer que Dios existe. Mire lo que Dios está haciendo en mi vida. Y yo creo que ese fue lo que el doctor le causó tanta curiosidad, hermano. Tremendo todo lo que nos dice Ronald. ¿Cuánto tiempo duraste en UCI? ¿Cómo fue ese proceso? ¿La familia cómo lo vivió? Bueno, fue un proceso bastante doloroso para mi familia, porque en ese momento ellos aún no tenían una experiencia de Dios muy fuerte, era algo muy básico. Fue muy lindo porque todas las personas que me conocieron en medio de este proceso de ser misionero iban a orar por mí a la clínica, los amigos míos iban a orar por mí, era algo maravilloso, o sea, era algo precioso ver personas orar por mí. Ya en ese momento yo, después que fui a mi retiro, yo comencé a asistir a la iglesia de mi barrio, empecé a trabajar con los jóvenes de ahí, hacía parte del grupo juvenil, empecé a darle charlita, a darle la importancia del Santo Rosario, a conocer el amor maternal de la Virgen María. Y fue algo muy lindo porque esos jóvenes ya se estaban enamorando del rosario y ver los que estaban orando por mí, haciendo el rosario. Entonces, muchos mensajes, mi mamá cuando llegaba a la cama me decía, me te mando saludos a esta persona que están orando por ti. O sea, fue mucho el poder de la oración. Llegaron muchas personas maravillosas a darme la bendición de María Auxiliadora, que fue una bendición extraordinaria. Y para mí fue algo, el poder de la oración fue que logró a mí sanarme. Fue totalmente, duré casi un mes en UCI, luego duré como 15 días, 20 días en piso. Fue un proceso muy lindo porque yo pude ver en el rostro de cada enfermera la presencia dulce y amorosa de la Virgen María. Para mí, en cada uno de esos momentos vi a la Virgen María. Tanto fue, José, que se me olvidó contarte, cuando yo estaba tirado en la carretera, cuando me salgo del carro, que estaba lloviendo fuertemente, yo estaba tirado en unos manglares, porque sabes que la vía ciénaga está llena de manglares. Yo quedé sobre una loma y estaba lloviendo fuerte. Yo vi una mujer, no le alcancé del rostro porque como el brazo lo tenía doblado para allá, la cabeza tirado, yo no podía, sentí que todo esto se me partía por dentro porque yo sentí que me traqueaba, si me movía me dolía más. Y en ese momento sentí una mujer que me colocó un plástico. Tanto fue que cuando ya yo salí de todo este proceso de UCI, ahí me mandaron a psiquiatría. Y cuando voy a la cita del psiquiatra, allá en el hospital de Barranquilla, me acuerdo, yo nunca se me va a olvidar, el psiquiatra me pregunta, bueno, cuéntame, ¿cómo fue ese accidente tuyo? Yo comencé a contar, mira, fue un 26 de noviembre a las 3 de la tarde y tal. Y él me dice, ¿cuándo fue? 26 de noviembre a las 3 de la tarde, yo venía de Riohacha a Barranquilla. Él me dijo, espérate un momentico ahí, espérate. ¿Será este accidente? Él mostró unas imágenes. Yo le dije, sí, esa es la camioneta que aparece en el periódico, ese fue mi accidente. Imagínate que yo venía detrás de esa camioneta. Yo fui quien llamé a la ambulancia. Eso fue algo espantoso. Incluso vi cuando sacaban personas de los manglares cargadas y la ambulancia estaba llena de personas. Y después volvieron a bajar todas las personas porque había uno allá que estaba metido en medio del manglar y ese el que estaba más grave, ese que estaba más grave era yo. Yo quedé metido en medio de unos manglares y yo le dije, doctor, ¿de casualidad usted vio quién se bajó? ¿Alguien? No, no, nadie. Solamente eso estaba lloviendo muy fuerte. A mí me tocó llamar a la ambulancia, fue del carro, porque yo estaba lloviendo tan fuerte que nadie, yo me quedé detrás del carro. Más el doctor me decía, yo venía detrás del carro que se sentó. O sea, nadie se bajó, solamente los paramédicos. Entonces yo decía, ¿quién fue esa mujer que me colocó el manto? Y dije, bueno, la Virgen María. ¿Quién más va a ser? Y más que ese día 26 de noviembre era día de la Medalla Milagrosa, mujer a la cual yo me consagré. Y el accidente mío fue a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde los católicos, ¿qué hacemos? La oración de la Divina Misericordia. Tanto fue, José, que esa oración fue la que logró salvar a mi familia, porque mis papás tampoco conocían de Dios. Cuando yo fui a ese retiro que te comenté, y ya yo comienzo a vivir esa vida de misionero, yo empecé a orar por mis papás, a orar por ellos. Entonces ya yo no salía a fiesta, ya yo no iba a rumba, y eso mi papá le comenzó a causar como curiosidad, porque a mí de antes sacarme los fines de semana cargado de la esquina borracho, porque iba a tomar donde un amigo mío que tenía una tienda, y me tenían que traer cargado borracho, y yo tomaba todos los fines de semana, ya ese hijo no salía, ya ese hijo se quedaba en casa, y más eso yo comencé a comprar imágenes de santos, un Cristo, un cuadro, y empecé a orar por mi papá, a orar, a orar. Pero cuando más oraba José, en vez de mejorarse las cosas, la relación entre ellos dos más se empeoraban, más peleas, más gritos, más vulgaridades. Y yo empecé a orar hasta un momento donde uno se desanima, donde uno dice, no, esta oración no sirve para nada. Entonces, ese papá de consagración que me estaba guiando, yo le dije, hermano, cuéntame, mira, yo estoy orando por mis papás y esto en vez de mejorar está empeorando, hermano. Entonces él me dijo, hermano, ¿qué es lo que más te cuesta a ti? Yo le decía, bueno, la comida no, porque yo sí como, no como, me da igual.
O sea, para mí la comida no es ayuno. Si me pones a hacer es perder el tiempo, porque para mí el ayuno es facilito. Él me dijo, ¿por qué te cuesta? Levantarme temprano. Me cuesta madrugar, me cuesta levantarme temprano. Entonces él me dijo, bueno, te voy a enseñar una oración. La vas a hacer a las 3 de la mañana. Hazla por una semana. Él me retó, me dijo, hazla por una semana a las 3 de la mañana y ora por tus papás. Y empecé yo fielmente a las 3 de la mañana a colocar la alarma y a hacer la coronilla de la Divina Misericordia. Y me acuerdo que el jueves, antes de terminar esa semana, el día jueves, mi papá se levanta a las 3 de la mañana y me dice, hijo, quiero ir donde fuiste tú. Y fue el día que mi papá fue ese retiro espiritual. Después fue mi mamá. Ellos vivían en unión libre, 30 años en unión libre, se lograron casar. Hoy en día mis papás siguen en la comunidad que les estoy contando, son misioneros, siguen evangelizando, sirven en la parroquia, son unos papás extraordinarios. Y ahí fue donde yo vine a darle cumplimiento a esa frase que te comenté durante todo este testimonio, donde no hay amor, siembra amor y cosecharás amor. Hoy en día esos papás son unos amorosos, mi papá hoy en día son una belleza, tienen problemas como todos los matrimonios, pero ya saben dónde ir, dónde ellos verdaderamente deshogar el corazón, que es el Santísimo Sacramento. Mi papá hoy en día oran, vea, desde las 3 de la mañana empiezan a orar. Mi papá era el que ni siquiera cogía la Biblia. Hoy en día mi papá coge la Biblia, se forma, es un hombre que, mejor dicho, evangélico que lo pille, evangélico que comienza a evangelizarlo. Entonces es una belleza mi papá hoy en día, mi mamá también es una belleza, y es donde puedo darle cumplimiento de que Dios sí hace posible. Las promesas de la consagración hoy en día las he podido contemplar y vivir una a una. Conságrate tú y toda tu familia se consagrará, y eso ha pasado conmigo. Mi familia completa se ha consagrado, hemos vivido un camino bonito, hermoso, y he seguido evangelizando, he seguido yendo a universidades, a colegios, familias. Aquí donde estoy ahora mismo estamos haciendo una labor maravillosa de evangelización, que es en Remolino Magdalena, en el cual comenzamos a traer mercaditos, comenzamos, como digamos, de cierta forma traer ese ganchito a la gente, pero ya hemos logrado evangelizar, hemos logrado hacer retiro, hemos logrado aquí enamorar a las personas de la presencia de Dios. Y más que este templo de esta comunidad aquí es un templo jubilar, porque es, digamos, la catedral del Río, la presencia donde está Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, y estamos felices y contentos de poder tener esta misión aquí evangelizadora en Remolino, hermano. Ronald, qué lindo todo lo que Dios y la Santísima Virgen María han hecho en tu vida. Quisiera saber algo que el Señor coloca en mi corazón. Tú que estuviste en un camino de alcohol y drogas, ¿cómo dejaste eso? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue un toque de gracia? ¿Un proceso largo? Cuéntanos un poquito. A nosotros se nos enseña en el proceso espiritual de que Dios da una gracia de estado que tienen los padres, una gracia de un retiro instantánea. Cuando tú vas a un encuentro y dices, mira, tengo que renunciar a esto, hazlo. Bueno, Dios a mí me dio la gracia de que yo salí a ese retiro. Pero si tú me preguntas cómo dejé el alcohol y cómo dejé la droga, no sé cómo decirte, porque la verdad fue como una gracia de Dios. O sea, fue algo que yo no puse ningún interés. Simplemente, como te dije, Señor, entra en mi vida y saca todo lo que tú necesitas sacar. Entonces, si hay un joven, hay una familia, hay una mamá, un papá que está viendo que su hijo está en ese camino, o tú joven que me estás escuchando y estás en ese camino de droga, hermano, la gracia de Dios puede más que cualquier otra cosa. Puede más incluso que un tratamiento psiquiátrico. La gracia de Dios. Yo lo pude contemplar así. No tuve que ir a un lugar de alcohólicos anónimos, no tuve que ir a un centro de rehabilitación. No, no. Simplemente dejarme sacudir por Dios. Como les dije ahorita, y se lo he venido repitiendo durante este testimonio, del oído al corazón hay una cuarta, pero muchas veces parece un abismo. Muchas veces queremos las cosas ya, fugaz. Ay, yo fui a misa y ya. No, hermano. Un encuentro con Dios es personal. Es tú a tú, verte cara a cara con el Señor. Y eso puede hacer que tu vida cambie de un momento a otro, hermano. Impresionante, Ronald, de verdad que muy sorprendido. Pero cuéntanos algo más, que son tantas preguntas, no quiero extenderlo mucho el testimonio, pero cuéntanos qué, qué cree Ronald que tiene Dios ahora para su vida. ¿Qué esperamos de Ronald? Vemos que estás construyendo como San Juan Bosco, construyendo para el Señor, de la mano de la Virgen. Cuéntanos a qué te estás dedicando aparte de la evangelización en parroquias, en tus apostolados, y qué se viene para Ronald. Bueno, hermano, después de todas estas maravillas del Señor, Nuestra Señora, tuve la gracia de estar en Italia, hermano, en el 2020, en plena pandemia. Y estando en Italia fue un santuario extraordinario.
Nuestra Señora de Medjugorje, estando ahí, iba con dos preguntas. Primero, ¿qué es lo que le espera un consagrado? Y segundo, si en verdadmente existía estando ella ahí. Y ya llegando yo a ese santuario, yo veía que todas las personas se postraban en el piso, hacía un frío extraordinario, 4 grados la temperatura. Yo me tiré en ese piso, eso congelado, y yo me tiré ahí a pedirle, Madre, ¿qué le espera un consagrado? ¿Qué le espera un consagrado en ese momento? ¿Qué le espera un consagrado cuando llega al cielo? Y vea, Nuestra Señora me dijo, ni te imaginas lo que un consagrado le espera. Es más, escuché la voz que me decía, escribe todo lo que mi hijo está haciendo en tu vida. Será para mayor bendición para mucha familia. Y yo decía, pero madre, a mí me cuesta leer un libro. Yo no sé, así yo como hablo, a veces atravesado, yo no sé cómo escribir, a veces soy ingeniero, pero a veces uno escribe como sea y uno no le presta atención a eso, no tiene una redacción. Un libro es tener una redacción. Ella me decía, tranquilo, yo hago todo. En ese momento yo le comenté a una amiga mía, le escribo por WhatsApp, mía, imagínate que nuestra madre me dijo que quería un libro, ¿cómo hago? Yo no sé hacer. Y a mis hermanitos, escríbeme tú como quieras que yo te ayudo a hacer eso. Escribe tú como tú hablas. Y yo te lo voy poniendo con palabras. Entonces llamé a otro amigo mío que es teólogo. Él se llama Juan Gabriel Henao, es teólogo. Entonces yo le dije, hermano, mira, es que quiero hacer este libro para que me ayudes a redactarlo. Y me dijo, es mándamelo como tú, yo te voy ayudando. Bueno, con tal fue que, hermano, ellos dos, Alejandra y Juan Gabriel, empezaron a ayudarme en ese libro. Y cuando lo terminaron, yo dije, wow. Definitivamente que yo a veces que lo leo, yo empiezo a llorar, porque es ver todo lo que Dios está haciendo en mi vida y todo lo que sigue haciendo. Entonces, te lo digo como misionero, muchas veces uno se desanima, porque lastimosamente dentro de la iglesia, así como hay personas que te aplauden, hay personas que te señalan. Y a pesar de que muchas personas comenzaron a señalarme, a juzgarme, entró un desánimo fuerte en mí. Pero en medio de ese desánimo, cuando yo leí ese libro, yo sentía como que un fuego se encendía en mi corazón, que yo decía, no, hermano, esto parece a Francisco Javier, me quemo del fuego, yo no me puedo quedarme postrado. O sea, yo soy de las personas que digo que las escaleras sirven para dos cosas, para subir y para bajar. Entonces, yo no puedo quedarme abajo, yo tengo que seguir subiendo. Así son las dificultades. Las dificultades sirven para dos cosas, para subir o para bajar. Tú dependes. Si quieres quedarte ahí prostrado lamentándote que perdí esto, mi marido se fue, mi hijo está en las drogas. No, hermano, tú tienes que, todas las dificultades que nos den en nuestra vida, las tribulaciones, es para que sigamos siendo lo mejor, para que encontremos nuestra mejor versión. Entonces yo comencé a hacer apostolado, saqué ese libro y hoy en día, ¿qué se espera de Ronald, hermano? Dejarme transformar por el Espíritu Santo, porque todos los días hay que dejarse transformar por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo me muestre para dónde voy, para dónde cojo. Hoy estoy aquí en Remolino, mañana no sé dónde estaré. No sé si estaré de nuevo en otro pueblo, estaré en otro municipio, estaré en la ciudad. Pues actualmente vivo, porque yo sé que muchos se harán esa pregunta, bueno, ¿y de qué vives tú? No, actualmente vivo en mi negocito, que es un artículo religioso, vendo ornamentos para sacerdotes. Todos los sacerdotes que usted quieran regalar un detallito, les tengo ornamentos, les tengo todo lo que necesiten para un buen, para embellecer la liturgia de nuestra iglesia católica, hermano. De hecho, aquí en la descripción de este video vas a tener el Instagram de Ronald para que lo sigas y apoyes su apostolado, apoyes la misión. Y vas a tener también el link para que descargues el libro donde vas a conocer el testimonio en detalle de lo que Dios ha hecho en nuestro hermano Ronald. Ronald, para finalizar, ¿qué mensaje le das a esa mamá que tal vez cree que su hijo no puede salir de las drogas? A ese joven que cree que tal vez no puede salir de las drogas, y a esa familia que cree que Dios no es capaz de transformar la familia. Tu familia ha sido transformada, tú, tus papás, toda tu familia. Bueno, a esa mamá, ¿qué mensaje le doy? Que siga imitando a Santa Mónica, que ore mucho por su hijo. Mira, algo que me transformó a mí la vida es que ese amigo mío, William, cuando él empezó a invitarme a ese retiro, él empezó a hablarme a mí. Pero una voz le dijo a William, mira, ya no le hables a él de mí, más bien, háblame a mí de él. Entonces William comenzó a hablarle a Dios de mí, a contarle a Dios de mí, y Dios empezó a hacer la obra en mí. Eso te quiero decir también a ti, mamá. Ya a tu hijo no le hables tanto de Dios, no lo satures tanto. Déjalo, empieza más bien tú a saturar a Dios y decirle, Dios, mira a mi hijo, transfórmalo, renuévalo, muéstrale tu camino. Y sé que Dios, cuando ve el llanto y la oración de una mamá, es tan poderosa, porque una mamá en la tierra es como imitar a la Virgen María.
y su mamá intercesora. O sea, las madres tienen ese poder de interceder por su hijo. Y una oración de madre tiene un poder, queridas madres, maravilloso. A ti, joven, ¿qué mensaje te doy? Déjate enamorar por Dios. Simplemente abaja un poquitico ese ego. Y si en verdad tú no crees que Dios puede cambiar tu vida, pregúntale. Díselo como yo se lo dije. Dios, si verdaderamente tú existes, entra en mi vida. Entra en mi vida. Y a ti, joven que me escuchas también, hay un programa que yo tengo en la emisora Radio María, los sábados a las 10 de la mañana, de jóvenes para jóvenes. Puedes también formarte en ese programa. Son unos programas maravillosos de cómo crecer en la fe, cómo encontrarle sentido a nuestra vida, cómo encontrar nuestra mejor versión. A veces tengo invitados que son psicólogos, psiquiatras, y es una experiencia maravillosa conocer del amor de Dios. A ti, joven, te digo y te miro a los ojos en este momento, déjate enamorar por el Señor. No cierres las puertas de tu corazón, porque eso me pasó a mí. Cerré las puertas de mi corazón y empezaron a llegar muchas heridas, muchos dardos, y esa herida empezó a aumentar más y más y más y más. Y cuando una vez tenía un abismo tan grande en el corazón, que ese abismo tuvo que llenarlo totalmente Dios. Entonces a ti, joven, te digo, déjate transformar por Dios, abre tu corazón al Señor y coloque ese 1%, que el 99% lo coloca a Él. Y a ustedes, familias, solamente les digo, donde no hay amor, siembra amor. Empiecen a darle amor a sus hijos, transformen esta humanidad con amor. Muchas familias se destruyen porque ese amor principal se pierde, porque pensamos que el amor es carnal. Y ese no es el amor que Dios quiere. Hoy en día me da tristeza cuando veo tantos jóvenes que se casan, que veo que se casan rápidamente. Y uno dice, venga, que esta gente está legalizando algo o verdaderamente se están amando porque Dios quiere que se amen. Y por eso es que vemos muchos matrimonios destruidos, hermano. Porque verdaderamente confundimos el amor. Confundimos ese amor carnal porque está buena, porque está linda, y no porque verdaderamente es un amor que es negarse. Mira, cuando tú te casas, ya no tú no depender de ti, ya no es lo que a ti te guste, es lo que a ella le guste. Y a ti, mujer, que te vas a casar, ya no es lo que tú quieras, lo que tú deseas, sino lo que él quiere y lo que él desea. Entonces es bonito que hoy en día los matrimonios y los jóvenes entiendan eso y las familias entiendan eso, que el matrimonio es para toda la vida. Entonces, familias, tenemos un don precioso. Cuando un matrimonio se casa, ya no es un matrimonio, es una iglesia doméstica. Es una iglesia donde empieza a ejercer virtudes, donde van a llegar hijos, donde ustedes van a mostrarle todo lo que Dios puede hacer en su vida. Entonces es una gracia y es una responsabilidad tan grande como la que tiene un misionero y como la que tiene un sacerdote. Y a ustedes, familias, solamente les digo, donde no hay amor, siembra amor. Un viaje inicia en mi corazón, paso a paso hacia la redención. Las luces guían hacia el destino, un camino lleno de fe y sentido. Mi autopista a Roma va, con historias que iluminan más, testimonios de amor y de verdad, un sendero hacia la eternidad. Ven conmigo y escúchalos hablar. En su andar encontramos paz. Mi autopista a Roma está abierta para todos sin mirar atrás.